Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Primera de Juan, parte de lo que nosotros conocemos como las cartas generales. Hoy hay mucho que estudiar en esta carta, pero también hay mucho que conocer respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La persona de nuestro Señor Jesucristo ha sido cuestionada por siglos, y en los primeros años que se escribe esta carta, que básicamente son como 60, 50 años desde que nuestro Señor ascendió, ya se habían introducido dentro de la iglesia herejías. Estas herejías se llamaban el gnosticismo. El punto era que negaban a Jesucristo, que era Dios. Y un tipo de distorsión entró tan fuerte que, ¿sabes? Han pasado los siglos y los siglos y los siglos, y hoy también lo tenemos. Hoy hay muchas personas que van casa en casa, siempre con su maletín, a veces con su sombrero, vendiendo revistas, y ellos también niegan que Jesucristo es Dios. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos conocer la verdad? Mira, hoy vamos a ver en este estudio qué es lo que la Biblia misma resalta de lo que es verdad. Así que Primera de Juan, capítulo 2, hoy día vamos a estudiar del versículo 15 hasta el 29 en esta serie que hemos denominado Koinonía, y el título de este estudio es La comunión con Dios en peligro. Entonces, el versículo 15 que voy a leer dice lo siguiente: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo, dice Juan, se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Vamos a orar y continuamos. Señor, quiero darte gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por reunirnos, Señor, en tu nombre. Pedimos que tu Santo Espíritu siempre redarguya nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra y uses mi vida para compartir de ella en este momento. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos. Si te estás conectando en este momento, recuerda que es el libro de la carta de la general Primera de Juan. Hoy día estudiamos el capítulo 2, versículo 15 al 29, en esta serie que se llama Koinonía, y hablando de que la comunión con Dios está en peligro. ¿Pero por qué? Miren, vamos a ir un poquito, 3 puntos en mi introducción. Recuerden que quien escribió esta carta fue el apóstol Juan, y luego, cuando se escribió, como les dije, pasaron como 60 años entre el 85 y el 95 después de Cristo, de la ascensión de nuestro Señor. Y como tercera pregunta en la introducción, ¿qué pruebas o evidencias identifican al verdadero discípulo de Jesús? En el capítulo 2, Juan nos va a decir algunas evidencias. Y como les dije, ¿cómo sé que soy discípulo verdadero? Uno es que la voluntad de confesar el pecado desde un inicio y habitualmente. Eso tiene el discípulo, la voluntad de confesar el pecado. También el discípulo verdadero tiene un estilo de vida de obediencia a los mandamientos. Y esto lo hemos visto en el versículo 3 y 6 de este capítulo 2. Tercero, tiene un estilo de vida en amor al prójimo, versículos 7 al 11. Tiene la victoria sobre el mal, versículo 12 al 14. No ama el mundo más que la vida eterna, versículo 15 al 17, que vamos a estudiar. Y luego es la perseverancia en la misión de Dios, versículo 19. Y séptimo, permanecer fiel en la sana doctrina, que lo vamos a ver desde el versículo 20 hasta el capítulo 40. Cuando hablamos de comunión, entonces, y por qué está en peligro, recuerden que hemos hablado de la comunión vertical con el Padre, es decir, el Padre envió a su Hijo es la representación del Padre, el Hijo es Dios, estuvo antes de la eternidad,
Y los seres humanos que han sido creados pueden tener comunión a través del Hijo, y esto es la comunión horizontal unos con otros. El Señor vino en carne, el Señor vino a esta tierra y estuvo con nosotros. Y Juan dice, nosotros lo hemos visto, nosotros hemos estado con Él, nosotros lo hemos palpado, hemos oído, hemos estado, nos hemos relacionado con Él. Eso es la palabra comunión, koinonía. Y hoy podemos tener esa koinonía también nosotros, los unos con los otros, a través de Jesucristo. Pero hay peligros. Hay peligros para esta comunión entre nosotros y entre Dios. Y esos peligros, ahora el apóstol Juan va a hablar de forma directa. Así que el bosquejo de hoy es del versículo 15 hasta el versículo 29, la comunión con Dios en peligro. Y a medida que yo paso las diapositivas salen los títulos de las divisiones de este bosquejo. Por ejemplo, punto número 1, del versículo 15 al 17, la comunión con Dios en peligro por el amor al mundo. Juan dice, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Y cuando hablamos de la palabra mundo, quiero que sepas también que la Biblia tiene 3 referencias respecto al mundo. El mundo como el planeta, la Tierra, la parte material, física. El mundo también se refiere a las personas, los seres humanos que vivimos, pues obviamente en el mundo, dentro del mundo, somos el mundo, pero también habla del sistema, el sistema que se le llama el mundo a esta filosofía, a esta ideología, a esta mundanalidad, a esta forma de pervertir lo santo, lo divino, lo creado, lo bueno, lo pervierten en algo malo, abusan de lo que es lo natural. Eso también lo llama el mundo, y por eso es que está hablando ahora Juan en este sentido. ¿A cuál? Al sistema del mundo. No amen el mundo. Ahora, en el libro de Josué, en el capítulo 7, hay una historia de un hombre que se llama Acán, que amó el mundo más que la palabra de Dios, más que los mandamientos de Dios. El mandamiento es no agarren nada cuando entren a Jericó. Y este hombre vio un manto, vio medio kilo de oro y, ¿sabes?, lo agarró. Amó más estas cosas, este sistema en el cual uno puede conseguir. ¿Pero a qué se refiere? Mire, vamos a ver versículo 16, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Ojo, lo he remarcado, un intenso deseo por el placer físico, como un hedonismo. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, hermanos. ¿Qué más? El orgullo y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Sabes? Mira, antes de avanzar, es importante que puedas recordar esto. Muchas veces pensamos, ¿no? Esta palabra en la iglesia que tenemos, mundo, mundano, esa persona, es que es mundano. ¿Y qué significa que es mundano? Bueno, pues que está en fiestas a veces se emborracha, no es serio en su responsabilidad, su compromiso con Dios. ¿Qué más? A veces viene de vez en cuando a la iglesia. ¿Por qué es mundano? ¿Por qué es mundano? Bueno, miren, que es interesante cómo uno puede decir es o no es, si es lo que es, pero lo que nos está diciendo Juan, que el mundo, lo mundano, es algo mucho más que vivir, que nosotros lo que estamos viendo en el sentido de poner estas personas o calificar a ellos, tiene que ver mucho más con las personas que están asistiendo regularmente a la iglesia, los que están viniendo domingo a domingo generalmente, y a veces no hay que sus prioridades, sus valores, su compromiso con Dios, no hay esa realidad palpable. A veces vienen por venir, a veces vienen por una tradición o vienen obligados. Mire, ¿por qué? Lo que nos está diciendo Juan, hermanos, es que el amor al mundo empieza
en el interior de una persona y se expone a través de sus acciones o decisiones. ¿Y cómo así? Miren, vamos a ir paso a paso, porque el mundo también es, según lo que hemos leído y el versículo, un intenso deseo por el placer físico. Y a esto se le llama la satisfacción. ¿Y qué significa esto? Algunos dirán, pero ¿qué está mal a veces, no sé, no darle el gimnasio, no sé? ¿Qué es lo que nos da placer físico? No sé, moverse, el bailar, el comer, nos trae satisfacción, no sé, una comidita, etcétera, ¿sabes? Está bien, pero ¿cuál es la distorsión? La insatisfacción. Nunca estás satisfecho. ¿Y qué significa eso? No estás contento y abusas. Y a eso se le llama, por ejemplo, en la comida, la gula. O sea, comes y comes y comes y comes y comes y a veces gastas por comprar comida y comida y comida y a veces desperdicias la comida. O sea, puedes manejarlo mejor porque ese dinero se puede ahorrar y servir para muchos proyectos sociales. Pero también en tu belleza, en tu cuidado, no está mal cuidar su cuerpo, pero a veces exageran y sabes, hay un deseo por el placer físico. Y esto nos lleva a un desorden. Hoy día es triste, o sea, mira, ir al gimnasio está bien, me ayuda, está bien para mi salud mental, pero hay personas que ya por el gimnasio no quieren congregar, no van a la iglesia, no sirven en la iglesia porque siempre están ocupados ahí y porque quieren ver su cuerpo. O sea, ese es el problema. Y aún hablando de la sexualidad es para ser usada dentro del matrimonio, pero sabes, el deseo, el placer físico, el hecho de tener ahora una satisfacción en esta área, hace que muchas personas se involucren en actos pecaminosos como la pornografía, como la masturbación, como el sexo fuera del matrimonio. Entonces, ese intenso deseo por el placer físico, esa satisfacción del simplemente hecho de querer tenerlo y poseerlo, y hoy día inclusive hasta las compras, porque ya ha salido en los shopaholics, ¿no? Quieren comprar y comprar y comprar, ¿sabes? No hay nada de malo en hacer compras, no hay nada de malo, mira, en querer tener salud mental, su físico, nada, pero cuando está distorsionado, cuando siempre quieres más y más y se vuelve un tipo de insatisfacción y necesitas, si quieres, e inviertes tu dinero, tu tiempo, tus talentos, tus dones, ¿sabes? Eso ya es algo que estás amando al mundo. Y estamos hablando para cristianos. Ahora, lo segundo que dice, como te dije, tiene que ver algo con el interior, es el deseo insaciable por todo lo que nosotros vemos. ¿Y qué significa eso? Acumulación. Es curioso que el ser humano dice, mira, pastor, yo me voy a esforzar porque quiero tener, no sé, un carrito. Bueno. Y luego que tienen uno, quieren otro. Y quieren otro. Quiero tener una casa. Y una vez que tienen una casa, quiero otro. Y quiero otro. Entonces, el punto es eso. No solamente es porque, quieres tener, sino que quieres más y más. Mira, ¿sabes que quiero un celular en este modelo y voy a ahorrar y no sé qué? Ya. Y llegas a comprarte eso, pero ahora quiero más y quiero más. Entonces, el no tener el autocontrol respecto a los deseos del placer físico, y aquí, al no estar contento, hay un deseo insaciable por todas las cosas materiales, por todo lo que vemos. Nadie está contento a veces con lo que tiene, ¿no? A veces uno se mira y dice, yo quisiera tener como esa persona, yo quisiera ser su nariz, sus ojos, su cabello. Hermano, eso es el mundo. ¿Te das cuenta? El hecho de querer y tener más. Ahora, no estoy diciendo que está mal tener tu carro, no sé, tu celular. Otra vez la distorsión en que viene, en que para eso a veces tienes que robar, estafar o no das para la obra de Dios, no ayudas a los proyectos sociales, no ofrendas, no das tu décima parte. Entonces ya viene la distorsión y estás amando más al mundo, estás amando más el dinero, las cosas materiales que a Dios. ¿Te das cuenta? Y lo tercero que dice ahora este versículo es que es el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es mundo. ¿Y eso qué significa? Una obsesión. Otra vez, no está mal tener tu
licenciatura, bueno, has hecho bachiller, presenta tu tesis, pero la maestría y ahora el doctorado, y ahora etcétera, etcétera. No está mal, hermano. No está mal tener una carrera, una profesión, tener un emprendimiento, el éxito, no está mal. El problema es que otra vez, por eso, ya no tienes tiempo para la iglesia, ya no tienes tiempo para servir al Señor, ya no tienes energía, ni tus talentos ahora son puestos para la obra de Dios, ya no eres mayordomo, ya no das al Señor de tus talentos y es más, ya no das al Señor ni de tus finanzas. ¿Y qué más? Entre este orgullo, este deseo de querer sentirte mejor que otros, que has ganado, que has logrado y que tienes más títulos que otros, eso es el problema. Y por hacer esto, como te dije, negocias la fe, el servicio, la mayordomía. Entonces, el mundo no solamente dice, oye, mira, ese hombre es mundano porque anda, no sé, sin corbata. Es que ese es mundano porque, mira, le gusta ir a esas fiestas. No, también es un intenso deseo por el placer físico. También es un deseo insaciable por todo lo que vemos y la acumulación y el orgullo de nuestros logros y posesiones. No amemos el mundo, dice Juan. Ahora, esto fue lo mismo que le pasó a Eva. ¿Recuerdan? Eva estaba con la serpiente y vamos a leer rápidamente Génesis 3, 4 a 5. Y miren cómo la serpiente le dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿Qué significa eso? El orgullo de lo que puedes tener, el éxito, ¿no? Con el conocimiento del bien y del mal. Otra vez del tema de la obsesión, del deseo, del orgullo. Y la mujer quedó convencida, dice el versículo 6, vio que el árbol era hermoso. Mira, placer por lo que vemos. Y su fruto parecía delicioso, el deseo de estar satisfecho, y quiso la sabiduría que le daría. Y así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con él, y él también comió. Los 3 puntos que pone Juan son los 3 puntos que Satanás tentó a Eva y en los 3 puntos que se dio, porque eso también es el mundo. Y es lo mismo que dijo Satanás a Jesús en Mateo 4, 1 al 11, el pasaje conocido como la tentación de Jesús cuando estuvo en el desierto 40 días. Mira, ayuno, solo, y Satanás le dice, di a esa piedra que se convierta en pan. No necesitas el deseo, la satisfacción, tienes que tenerlo. Lo quieres, eso es el mundo. Tienes que tener autocontrol, hermano. ¿Qué más? Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, ¿no que eres Dios? El orgullo, el éxito, muéstrate quién eres. Tú sabes lo que eres, Jesús, lánzate, sus ángeles van a venir. Y luego lo llevó a la montaña más alta y le enseñó todos los reinos. Mira, todo lo que ves te daré. Mira, el deseo por todo lo que vemos. Todo eso también lo tentó a Jesús y nos sigue tentando el día de hoy. Ahora, el versículo 17 dice Juan, ¿por qué no vale la pena ceder? Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Hermanos, este mundo es pasajero. Entonces, Juan nos está diciendo que el Hijo de Dios hace lo que a Dios le agrada y pone en práctica, ¿cómo contrarrestamos? Pone en práctica 3 cosas. Primero, el autocontrol, el dominio propio. O sea, si mi carne, si mis deseos, por lo que yo veo, lo quiero tener, tengo que tener autocontrol. Segundo, un espíritu generoso. Mira, tengo un deseo por lo que veo, ¿no? Entonces, ¿quieres acumular? Sé generoso, da, comparte. Y tercero, un servicio humilde, porque esa es la forma en que nosotros vamos a manejar el orgullo. Nadie es mejor que otro. Jesús mismo dijo, el que quiera ser el mayor será su servidor. Él siendo Dios fue un siervo. Él siendo el rey fue un esclavo. Hizo el trabajo de un esclavo, de un siervo. Él vino a servir. Así que nadie es mejor que otros conforme a lo que haya estudiado o conocido o tenga éxito en algún negocio. Todos somos iguales delante del Señor. ¿Y qué me ayuda a eso? El servicio humilde, el ser siervo, el líder siervo. Esto es lo que
La palabra siempre avisa. Y también ser generoso y también tener autocontrol. Miren, los jóvenes sufren el día de hoy de esto. No tienen autocontrol. ¿Por qué? Porque a veces los padres lo que quieren le dan y no hay que hacer eso, padres. Nosotros necesitamos ayudar y orientar a los hijos a que aprendan a esperar o que solo hay uno o que aprendan a tener autocontrol, porque si no va a ser muy difícil que puedan resistir a esas seducciones que el mundo ofrece. Como te estoy diciendo, no está mal dar una satisfacción al cuerpo, pero la insatisfacción y el deseo de querer saciarte y saciarte más y más y más ya te lleva a pecar. No amemos el mundo. Eso es el mundo. No lo hagamos. Ama la vida eterna. Ama a Dios. Ten dominio propio. Ten autocontrol. Sé generoso. Da de lo que tienes para la obra, para los necesitados, de lo que el Señor te ha bendecido y conforme te ha bendecido. Y sabes, sirve. Sirve y mira a todos tus hermanos como iguales. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, la segunda parte de este párrafo nos habla del 18 al 23, la comunión con Dios en peligro por la falsa religión. Dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Juan, cuando habla de la última hora, está hablando de los tiempos finales. Y la palabra anticristo, el anticristo, ¿saben qué significa? Es opuesto a Jesús. O también puede significar en lugar de Jesús. Juan pensaba y creía que ya era el tiempo donde se iba a levantar el anticristo. Pero sabes, la palabra anticristo aparece en la Biblia solo en las cartas de Juan y solo 5 veces en 4 versículos. Primera de Juan 2:18, 2:22, Primera de Juan 4:3 y Segunda de Juan 7. Pero el anticristo tiene muchos otros títulos, así, pero es más conocido como el anticristo. Pero miren, el anticristo es conocido como el cuerno pequeño en Daniel 7:8. El rey brutal, un maestro de la intriga, en Daniel 8:23. Tercero, un gobernante, en Daniel 9:26. Cuarto, el rey que se exaltará a sí mismo, en Daniel 11:36-45. Quinto, el que viene en su propio nombre, Juan 5:43. Y sexto, el hijo de anarquía, el hombre que trae destrucción, el que se exalta a sí mismo. Eso lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3 y 2:8. ¿Cuándo aparece este hombre? Miren, nosotros tenemos un cuadro respecto a la segunda venida de Jesús, que se acuerden que somos pretribulacionistas y premilenial. Conocemos el primer evento que va a surgir cuando Jesús viene en las nubes, que se llama el arrebatamiento, y el anticristo va a aparecer ahora. Por eso los judíos siguen esperando al Cristo, al Mesías. Y luego, cuando sucede el arrebatamiento, pasarán 7 años. Jesús viene en las nubes y viene por su iglesia. Ahora, pasados los 7 años, 3 años y medio de tribulación, según Mateo 24, 4 al 14, y después va a venir 3 años y medio de gran tribulación, según Mateo 15, 26, ahí aparece el anticristo. A los primeros 3 años y medio, los judíos lo reciben como el Mesías, pero va a pasar algo en ese año. Él se va a dar a conocer. Y cuando termine la gran tribulación, Jesús asienta sus pies en la tierra y Jesús viene con su iglesia. Eso conocemos como la segunda venida de Cristo. Y de ahí viene el milenio. Pero ¿qué es eso en 3 años y medio? Pues aparece el anticristo y él pone su estatua. Por eso Jesús dijo, el objeto sacrílego que causa profanación. Ahí se darán cuenta. ¿Y de qué está hablando? Otra vez Jesús, recuerden que viene y pone sus pies. Miren, Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 17 dice, con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia. ¿Y quién es esa primera bestia? El anticristo. El anticristo. La que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Tal como lo hizo Jesús. Por eso es una imitación de Cristo. 15. Luego se le permitió dar a esa vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarlo debía morir. ¿Se dan cuenta? Y el versículo
16 dice, además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada. Ojo, hermanos. Nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que Juan dice, esta es la hora. ¿Y qué hora es, Juan? Desde que Jesús partió de este mundo, ascendió en el monte Tabor. Y ahí los ángeles dijeron, así como lo ven subir, así Él va a venir en su segunda venida. Y ya les he mostrado el cronograma. Antes de eso tiene que pasar 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y a los 3 años y medio aparece, saca los dientes, no sé, los cuernos, como podríamos llamar a este hombre, que imita a Cristo, porque se llama el anticristo. Y Juan dice, ese es el tiempo final. Y el tiempo final se cuenta desde que ascendió el Señor hasta nuestros días. Seguimos viviendo en el tiempo final. Pero el anticristo, ya que es un personaje, Juan también se va a referir que también es este sistema, es algo que está sucediendo, que tiene la misma intención de oponerse a Jesucristo. Por eso dice el versículo 19, mire, esas personas, está hablando de aquellos que se oponen al Señor, salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Y de haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Y al irse demostraron que no eran parte de nosotros. En Mateo capítulo 7, versículo 15, 16 dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Y Jesús dijo, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Jesús dijo, falsos profetas serán como lobos disfrazados de ovejas. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando acá? Miren, no está hablando de un hijo de Dios que por X motivo, espero que sean los motivos correctos, se cambia de iglesia y va a otra iglesia y permanece en la fe. No, no está hablando de ellos. Está hablando de personas que vienen a la iglesia y tergiversan la doctrina principal y fundamental. ¿Cuál es? Que Jesús es Dios. Esos falsos profetas, falsos hermanos, salieron de las iglesias. Y sabes, si tú miras, si tú preguntas, oye, ¿y de dónde salieron la iglesia adventista del séptimo día? De la iglesia evangélica. ¿De dónde salió la iglesia de los testigos de Jehová? De la iglesia evangélica. ¿De dónde salió de la iglesia evangélica? Los mormones. Yo soy de mi tipo una iglesia evangélica, presbiteriana. ¿De dónde salió hasta aún los musulmanes y todo? Porque leyeron el Pentateuco o el Antiguo Testamento. O sea, realmente de eso es que está hablando. Así que tengamos mucho cuidado de aquellas personas que a veces vienen a la iglesia y poco a poco van distorsionando las doctrinas fundamentales. Porque no somos una iglesia perfecta y habrá 1, 2 cosas o 3 que no les agrada. Pero eso no es el problema. Y si se van por eso, bueno, eso es un problema de carácter, no es un problema doctrinal. Está hablando del tema de doctrina. Versículo 20 dice, pero ustedes no son así, dice Juan, porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes, dice Juan, conocen la verdad. ¿Se dan cuenta? Nosotros no somos así. 21. Así que les escribo no porque no conocen la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. O sea, miren que es algo muy interesante lo que dice Juan. Estas personas nunca fueron salvas. Estas personas estaban con nosotros, pero no son de nosotros. Es decir, sus mismos frutos, Jesús habló, los va a evidenciar. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues los frutos son que niegan a Jesucristo,
no distinguen la verdad, viven en la mentira. Como te dije, no es alguien que sale, porque a veces no toda desobediencia es una rebelión, ¿no? Ni toda obediencia es una virtud. ¿Qué significa? He conocido muchas personas que han salido por cuestiones doctrinales, ¿no? Por ejemplo, de iglesias de fe y prosperidad, de iglesias realmente que están, ya no parecen iglesias, parecen sectas, ¿no? Donde el pastor se hace llamar padre, yo soy tu padre, la esposa del pastor se hace llamar la pastora y es la madre. ¿Dónde dice esto en la Biblia? No lo muestra. Donde hablan de declarar, de decretar, ¿no? De tener fe en la fe, de la guerra espiritual exagerada, extrema. O sea, son doctrinas erráticas. De ahí salen. Y eso no significa, oye, mira, te estás rebelando y ya has perdido la salvación. No, simplemente llega una iglesia de sana doctrina. Y como les dije, otros salen simplemente por carácter, porque no hay la iglesia perfecta y hay algunas, como dije, 2 o 3 cosas, igual que acá en Calvary Chapel, quizás no le agrade, pero hay más de 90% que sí están de acuerdo. Entonces, está bien no estar de acuerdo en algunos puntos que no estamos de acuerdo, pero estemos de acuerdo en lo general, en lo básico, en lo fundamental. Nunca va a faltar palabra de Dios, amor, gracia en la iglesia. Y sobre todo, ¿sabes? Unidad. Lo que queremos tener es esto en la iglesia. Pero estas personas no. Estas personas venían a la iglesia y empezaron a distorsionar la fe. El pensamiento y la filosofía gnóstica es que negaba que Jesús era materia y que Jesús era un espíritu. Y ahí va el problema. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Empezaron a cuestionar ahora a la fe y decir que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. O sea, si el cuerpo quiere, dáselo. Y esto no importa en tu relación con Dios, porque a pesar de eso, tú puedes tener una relación con Dios y estar bien con Dios. Y eso sí es malo, ¿te dan cuenta? No es lo correcto, porque la Biblia nos habla de que nos apartemos de las cosas negativas, malas, pecaminosas. Es más, tengamos autocontrol, no amemos el mundo. Pero ellos decían, no importa. Y el otro punto era el ascetismo. Estamos hablando del antinomianismo. El otro es el ascetismo es que si el cuerpo quiere, no se lo des y todo es malo. No mires, no toques, no hagas. O sea, esos son los puntos. Salieron de la iglesia, formaron grupos, se llevaron grupos y entonces, ¿ellos fueron salvos? No, no fueron salvos. ¿Y quiénes son los salvos? Aquellos que distinguen entre la verdad y la mentira. Aquel que ha nacido de nuevo a través del Espíritu Santo, ¿sabes? Va a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, el Espíritu Santo, el Consolador, Él los guiará a toda verdad. Él hablará de mí, Él les hará recordar de mí. Así que, hermanos, aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo conoce la verdad y puede diferenciar la mentira de la verdad. Si tú diferencias la mentira de la verdad, mira, estás en lo correcto, siendo salvo, bendecido por el Espíritu Santo. 22. ¿Y quién es un mentiroso? Dice Juan. Es el que dice que Jesús no es el Cristo. ¿Se dan cuenta? Es ese tema. Y el que niega al Padre y al Hijo, o sea, no creen en la Trinidad, es un anticristo. En otras versiones del Cristo se dice el Mesías. 23. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Saben, en la historia de la iglesia hubo muchos problemas. Y vamos a ver algunas doctrinas heréticas. 3 te voy a mostrar, que niegan la deidad de Cristo. Ya se discutió eso, siglo I, siglo II y siglo III. Fue el tema de cada discusión. Uno de ellos se llamaba el ibionismo, que era una negación monoteísta judía de la deidad de Cristo. Ellos decían que Jesucristo, Jesús nuestro Señor, en el día del bautismo vino en forma de paloma, solamente la presencia de Dios, ¿no? Y se puso sobre él. Y antes de morir, esta presencia lo dejó. Por lo tanto, no es Dios, pero fue vestido por Dios. Eso es el ebionismo. Entonces ellos decían, no es 100% Dios. Fue 100% hombre con una unción especial. La segunda, en esos años, se llamaba el adopcionismo, o monarquianismo dinámico se lo conocía, que compartía similitudes con el ebionismo. ¿Y qué significaba? Ellos decían que Jesús, cuando empezó su ministerio, fue ungido de forma especial por
por Dios, y que eso le ayudó a hacer sus milagros, levantar muertos y todo, pero también lo dejó en su muerte y se fue. El ebionismo, el adopcionismo, ¿y sabes cuál fue lo tercero? La tercera fue el arrianismo. Arrio, ¿saben? De ahí viene, por eso se llama arrianismo. Arrio vivió en el año 336 después de Cristo. Él era un anciano en la iglesia de Alejandría. Él enfatizaba la unicidad y trascendencia de Dios. En ese momento negó la plena deidad de Cristo. Dijo, no puede ser así. Y así que Arrio concluyó que el Hijo es en esencia diferente del Padre. Ahora, en el año de 325, en el concilio de Nicea, este concilio condenó correctamente al arrianismo como herejía al afirmar la deidad de Cristo. ¿Sabes qué? Hoy son llamados estos arrianos, se les llama los testigos de Jehová. Así que los testigos de Jehová tocan la puerta cada fin de semana. Te hablan del reino de Dios, te hablan de la Biblia, pero ten mucho cuidado, ni los escuches, hermano, porque ellos niegan la deidad de Cristo. Y si tienes una Biblia Reina Valera, se conocen los versículos donde te van a decir, mira, lee acá 2, 3, 4, 5, y te van a decir, el Hijo es una creación de Dios, no es Dios. Pero no es verdad. Toda la Biblia habla de que Jesús es Dios. Juan, estamos leyendo los primeros versículos. Él dice, Él estaba en el principio. Él es. Por medio de Él fueron creadas las cosas. Nada de lo que fue creado de Él existe. Y cuando dice, pero dice la Biblia primogénito, pero en Reina Valera, por eso lee NTV, ¿sabes? Lo corrige de la forma correcta la palabra protococos en el griego, que significa que Él tiene supremacía, no que tiene inicio, no, sino que Él está encima de todo, no que fue el primero en su clase, sino Él está encima de todo. Así que ya hubo indicios, tristemente esta secta llamada los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo, pero si tú eres cristiano, mira, tienes al Hijo, tienes al Padre. Si tienes al Padre, tienes al Hijo, dice Juan. Así que hermanos, recordemos muy bien, aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo será conocido por sus frutos y no solamente por sus dones, habilidades de tocar puertas, de hablar, de tocar guitarra, no sé, solo por sus frutos. Versículo 24 al 27, la comunión con Dios en peligro, mas debemos permanecer fiel a la sana enseñanza. Por lo tanto, entonces, por todo lo que ha dicho Juan, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Miren, permanezcan fieles, permanezcan en comunión, dice Juan. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Versículo 26, les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ese es el tema. Estos gnósticos, estos falsos maestros querían apartarlos del camino. Versículo 27, ustedes han recibido al Espíritu Santo. Y Él vive dentro de cada uno de ustedes, hermanos. Miren, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahí está la Trinidad. No tienes por qué hacerte tanto tema. Y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. O sea, Juan es claro y sencillo. Pero este versículo no significa, yo no necesito un pastor, un maestro que me ayude, que me guíe. No. Por eso es importante no solo leer el texto y sacar un texto fuera del contexto, lee todo el libro y lee todo el Evangelio. Ya en ese tiempo, antes de que se escriba esta carta, Pablo dice en Efeso que existe el don de maestro. Hebreos habla de los ancianos, los que enseñan la palabra de Dios. Pablo dice en Timoteo, son maestros, los líderes que enseñan la palabra. O sea, el don del ser de maestro estaba ahí. Lo que está diciendo acá es que por medio del Espíritu Santo podríamos y deberíamos darnos cuenta
cuando una doctrina está errada, cuando un predicador habla mal, por más que parezca bien elegante con sus terno y sus objetos de oro y muchas cosas, ¿no?, que salen en la televisión, en la radio, debería de darme cuenta si realmente está hablando la palabra de Dios o no lo está haciendo. Pero eso tampoco habla de un espíritu de crítica, ¿no? Porque a veces yo encuentro personas que todo critican. Critican a tal pastor, critican a tal, critican todo. No está hablando de eso, está hablando de que el Espíritu Santo nos da convicción. Esto es verdad y eso es mentira. Yo no necesito que cada momento me estén diciendo el maestro, el pastor o el líder que me está enseñando qué debo de hacer y no debo de hacer. O sea, te voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Mira, un poco polémico. Yo siempre digo, el problema no es la música, el problema son las letras de la música. Ese es mi concepto. O sea, la música alaba a Dios en todos sus géneros, rock, guayno, salsa, samba, salsa, no sé, reggaetón, hip hop. El problema son las letras. Dentro de eso hay letras que no alaban a Dios y no glorifican a Dios, pero también letras que exaltan el pecado. Entonces yo tengo que saber diferenciar. Y a eso se refiere. No vas a estar preguntando al maestro, pastor, ¿y esta canción? ¿Y esta, la última que ha salido? No, o sea, tú ya tienes que tener ese criterio, tú ya tienes que diferenciar si está bien o está mal, qué te hace bien, qué te hace mal. Pastor, ¿y este arete me puedo poner? ¿Y este color de cabello me puedo pintar? O sea, tenemos la libertad, pero seamos responsables, pero a eso te estoy diciendo que es el Espíritu Santo quien nos dice. En esos pequeños detalles, a ese predicador, a este de acá, escuché esto, me dijeron esto en la universidad, escuché este pensamiento. Mira, tú ya tienes el Espíritu Santo. Amén. Entonces, haciendo un resumen, hay 3 características que se mencionan de los anticristos o maestros falsos y engañadores. Primero, ellos se desvían de la congregación o de la iglesia compuesta por los fieles. Segundo, ellos niegan la fe y la naturaleza verdadera de Cristo. Y tercero, ellos procuran engañar a los fieles de la congregación. Apártate de ellos, hermano, son falsos. Recuerda muy bien, aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo permanece en la verdad y en comunión con el Padre y con Cristo. Vamos a terminar. 28 y 29, la comunión con Dios en peligro, mas el Hijo de Dios permanece firme hasta el fin. 28, y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Otra característica, otra evidencia del apóstol Juan. ¿Cuál, hermanos? ¿Sabes qué? Aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo hace lo que es justo en cada situación diaria. No corrompe, no coimea, no vive en pecado, no hace trampa, vive en lo que es justo. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el Hijo de Dios ya no se satisface con los deseos del mundo. Ahora tiene autocontrol. No acumula más y ahora es generoso para la obra de Dios. No se obsesiona por su imagen. Ahora sirve con humildad en la misión de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tienes autocontrol, eres generoso y estás sirviendo en la misión de Dios. Número 2. El Hijo de Dios conoce y sabe diferenciar la verdad de la mentira con la ayuda del Espíritu Santo. Número 3, que hemos visto el día de hoy, el espíritu del anticristo hoy es un sistema, una ideología, una falsa doctrina, muchas falsas sectas y algunos maestros que salen de la misma iglesia. ¿Cómo podemos identificarlos? Jesús mismo nos explica que el Hijo de Dios será conocido por sus frutos y no por sus habilidades o talentos. Y número 4, el Hijo de Dios permanece en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo y lo demuestra en sus acciones justas en el día a día. Realmente, Juan nos ayuda a entender si somos o no somos hijos de Dios. Juan ya nos habló del tema moral. O sea, si dices que tienes pecado o no tienes pecado, confiesas tus pecados, ahora nos habla del tema doctrinal. Esta carta de Juan realmente nos está enseñando mucho y está
abriéndonos los ojos para ver dónde estamos. Y yo te pregunto, ¿tú ya tienes autocontrol? ¿Tú eres generoso con los necesitados? ¿Das para la obra de Dios lo que es de Dios, tu 10% lo que tú has propuesto en tu corazón? ¿Eres fiel dando al Señor? ¿Sabes? ¿Estás sirviendo al Señor con tu tiempo, talentos y dones? ¿O estás más preocupado en tu autoimagen? Cuidémonos, oremos y rindamos cuentas a Dios en este momento. Señor, muchísimas gracias, porque tú nos enseñaste a abandonarlo todo, a dejarlo todo. Dejaste tu trono para venir a este mundo y tener comunión real con los seres humanos, con tus hijos, con nosotros. Y quieres que nosotros sigamos tus pasos. Y nos has explicado cuántas veces que este mundo es pasajero, que nada de lo que tenemos o logramos aquí lo vamos a llevar. Pero sí hay tesoros en el cielo que podemos hacer. Sí hay ahora inversiones para la eternidad. ¿Y qué son esas? Servirte, honrarte, dar de nuestro tiempo, dar de nuestro dinero, dar de nuestros talentos, tener autocontrol, porque nada de lo que está en el mundo vamos a llevar y no debemos amar al mundo. Ayúdanos, Señor, a tener autocontrol. Ayúdanos a servirte con gratitud y a ser generosos con todo lo que nos has bendecido. Muchísimas gracias una vez más. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si este mensaje ha sido bendición, necesitas que alguien lo escuche, mira, ponle un like, comparte por las redes sociales y nos vemos en el próximo estudio o devocional.